Hola, saludos. Estamos en Semana Santa y nuestra reflexión martes será sobre la sección Mateo 21, versículo 23, hasta el capítulo 23, versículo 39. Es una sección larga, pero es muy importante leer, interpretar, estudiar esta sección como una unidad, porque es así como se escribe. Y bueno, quizás aquí puedes tomar una pausa y leer este pasaje. Te lo recomiendo que lo leas en voz alta, o si no tienes tiempo ahorita, puedes abrir tu Biblia y seguir esta reflexión para que veas las páginas y los títulos y los versículos, y al final puedes leer esta sección. Muy bien. Entonces, ayer reflexionamos cómo Jesús regresa a la ciudad, y tiene una interacción de enseñanza con sus discípulos sobre la higuera. Ahora en el versículo 23 y de ahora en adelante vamos a ver más del significado de lo que Jesús hace. Entonces lo de la higuera es como una introducción a la seriedad de lo que va a ocurrir aquí. Versículo 23 es muy clave porque dice que Jesús entró en el templo. Y de esta sección hasta el capítulo 23, versículo 39, Jesús está ¿dónde? En el templo. No está de paso, no está visitando. El rey está en su trono y de ahí está enseñando. Y es muy importante que podamos leer, interpretar y reconocer el lugar donde está Jesús. El templo es el centro de la adoración y de la entidad del pueblo de Dios. Y Mateo mantiene a Jesús aquí en el templo para su enseñanza. ¿Y qué ocurre? Los líderes del templo, los saduceos, es decir, los jefes sacerdotes, ancianos o maestros, vienen y cuestionan a Jesús preguntándole con qué autoridad haces esas cosas. Y no es una pregunta de curiosidad, no es una pregunta neutral, es una pregunta con veneno y ellos ya tienen una respuesta porque ellos son la autoridad reconocida de el templo. Quieren inmediatamente quitarle el crédito, el mérito, la voz a Jesús. Y Jesús responde su pregunta con una pregunta sobre Juan el Bautista y sale a la luz que estos líderes, la verdad, no están representando a Dios, están representándose a sí mismos y actúan más como políticos que como sacerdotes. Después Mateo nos da a ver que estos hombres no creen en Jesús por falta de evidencia, pero es falta de humildad, es falta de una postura de un discípulo de Dios, de acuerdo a Mateo. Y bueno, las autoridades en el reino, las autoridades en el templo, la multitud también está viendo y está comparando y está discerniendo, y es ahí donde nosotros también como audiencia deberíamos de discernir estas diferencias. Hay una gran diferencia entre la autoridad de Dios y la autoridad de estos seres humanos que se han sobreidentificado con su responsabilidad más que con su identidad en Dios. Y es aquí donde tenemos que tener mucha precaución, igual nosotros. Que no nos sobreidentifiquemos con el título soy cristiano, soy discípulo. Que no nos sobreidentifiquemos con lo que hacemos para la iglesia o cualquier título o responsabilidad. Responsabilidades dentro de una iglesia son saludables, se necesitan. Pero el riesgo es cuando valoramos o nos sobreidentificamos con eso más que con nuestra relación con Dios.
Y es lo que ha ocurrido en este sistema del pueblo. En realidad, este grupo de los saduceos está en total colaboración con el imperio romano. Pero bueno, como respuesta a este encuentro y esta tensión, Jesús va a darnos 3 parábolas. Esto es importante leer estas 3 parábolas como una unidad. Y de nuevo, cuando leemos y aislamos una de estas 3 parábolas o algo en toda esta sección fuera de su contexto, corremos el riesgo de posiblemente malinterpretar lo que está diciendo la escritura o, peor aún, quizás crear una imagen no saludable de Dios. Entonces tenemos que tener mucha precaución, discernimiento y madurez. La primera parábola es sobre 2 hijos. Esta parábola, a lo que yo entiendo, no está en ningún otro evangelio, es única en Mateo, entonces es muy importante. Y bueno, un padre le dice algo a un hijo y el hijo le dice que no, pero después obedece. Y le dice el padre algo al otro hijo y el hijo le dice que sí, pero no obedece. Y bueno, hay mucho más significado aquí, pero podemos decir de una manera general que nos está demostrando que la obediencia que Dios requiere no tiene que ser solamente con palabras, pero tiene que ser con acciones. Después hay una parábola de los labradores malvados que también la podemos encontrar en el Evangelio de Marcos, pero Mateo le añade algo más que en Marcos, entonces es ahí donde podemos dar mucha atención. Y ese pasaje que está en Mateo, pero no en Marcos, es el versículo 23, donde dice: por eso les digo que el reino de Dios se les quitará a ustedes y se les entregará a un pueblo que produzca los frutos del reino. Es un lenguaje muy pesado que desafortunadamente en la historia del cristianismo ha sido muy mal interpretada o también se ha justificado para justificar violencia, incluso genocidio a toda una pueblo judío. Porque se interpreta fuera del contexto, pero de nuevo es una parábola. Y sí, lo que Jesús está diciendo no es de que se está yéndose de un pueblo y comenzando un pueblo nuevo. Si sería eso la realidad, entonces Dios no fue fiel a sus promesas. Entonces Lucas nos ayudaría un poquito más a entender eso. Lucas ayuda a ver la continuidad de Dios, de su fidelidad. Donde Israel falla, Jesús cumple, entonces Dios es fiel. Entonces los que se quedan aislados o excluidos son excluidos porque ellos lo decidieron así. Decidieron quedarse y pelear por su autoridad en lugar de someterse a la autoridad y los valores del reino. Y quizás eso sería una interpretación un poco más saludable. La tercera parábola es un banquete de bodas. Esta parábola está en Mateo y está en Lucas. Y de nuevo es una alegoria, creo que así se dice. Y bueno, el rey extiende invitaciones y es rechazado. Pero en Mateo algo ocurre diferente a Lucas. En Mateo los invitados no solo rechazan, sino que incluso asesinan y el rey manda destruir a los malvados y a la ciudad. Y de nuevo, ya quizás saben lo que voy a decir. Cuando algo así se interpreta fuera de una parábola, fuera de su contexto, puede un grupo justificar la violencia en contra de otros. Y desafortunadamente en nuestra historia se ha practicado esta violencia muchas veces en contra de otras personas. Y esto es lo opuesto que está diciendo
Jesús. Creo que lo que está diciendo Jesús aquí en su contexto es de que el templo en el que está va a ser destruido, que el grupo que ha tomado la autoridad de interpretar, de gobernar el templo no es parte del reino de Dios. Ha sido una cueva de ladrones y viene un juicio y va a ser destruido el templo. Entonces es más ahí el contexto, no necesariamente en contra de unas personas. Y se dice, sí, pero ahí dice que va a ser en contra de personas, pero es una parábola. Bueno, continuamos. Jesús está enseñando estas tres parábolas. Su audiencia principal es el liderazgo del templo. Está la multitud escuchando, están los discípulos escuchando. Y el debate público continúa. Llega otro grupo de liderazgo, los fariseos, y ahora acompañados de los herodianos. Los fariseos son los que gobernaban e interpretaban en el modelo de la sinagoga. Ellos eran rivales teológicamente hablando de los saduceos que gobernaban y lideraban el templo. Y ahora Jesús tiene conflicto con ellos también. O quizás, mejor dicho, ellos también tienen conflicto con Jesús. Y sale a la luz que no son muy diferentes a los saduceos del templo. Igual quieren hacer preguntas no para aprender, pero para atrapar. Y hacen preguntas para tratar de atrapar a Jesús sobre impuestos, sobre resurrección, sobre el mandamiento más importante. Obviamente Jesús responde a todo esto diciéndonos que amar a Dios y amar al prójimo son los mandamientos. Después Jesús hace una pregunta y ellos, igual al otro grupo liderazgo, no pueden responder o no quieren responder. De nuevo, Mastreo nos muestra que alrededor de la ley, alrededor de los profetas, la sinagoga, las escrituras, el templo, hay muchísimas voces, así como hoy en día. Que hay muchas políticas, que hay muchas interpretaciones, pero más que todo Mateo nos está diciendo que la voz principal que tenemos que escuchar, interpretar y seguir es la voz de Jesús, que es Él el que tiene la autoridad. Y es aquí de nuevo donde tenemos que seguir creciendo, sanando y madurando, de no tener codependencia de que otra persona nos diga, nos rete, nos amenace, nos inspire para acercarnos a Dios. Dios es un Dios vivo, presente y activo. Tenemos que crecer personal y comunalmente en discernir la presencia, la actividad de Dios para que no tengamos codependencia de este tipo de liderazgo, pero tengamos una interdependencia unos a otros y una dependencia total juntos en el liderazgo de Jesús, el Dios con nosotros, que es uno de los temas principales de Mateo. Después hay una enseñanza final en el capítulo 23, versículo 1 al 36. Ahora Jesús se dirige directamente a la multitud, a los discípulos, pero sigue en el templo. Él nombra a los escribas, a los fariseos y describe sus prácticas. Les dice a sus discípulos y la multitud que este grupo dice pero no hacen, que le ponen cargas a otros, que buscan el reconocimiento, que limpian lo externo pero no lo interno. Es decir, Jesús está diciendo totalmente lo opuesto, directamente lo opuesto de lo que nos dijo en el capítulo 5 en las bienaventuranzas, donde nos dice dichosos son, ¿no? Dichosos son, dichosos, 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 dichosos. Aquí nos dice lo opuesto. Ay, ay, ay. Entonces describe
a lo opuesto del tipo de persona que Jesús quiere y está formando. Y es aquí de nuevo nos hacemos esta pregunta o podemos considerar. Cuando ponemos nuestra fe en liderazgo humano, nos forma a ser más como los fariseos o los jefes sacerdotes. Cuando somos Dios centrados y dejamos que personal y comunalmente seamos liderados por Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, vamos a ser formados más como la descripción de Mateo 5. Es el tipo de persona que el reino de Dios forma. En todo esto, Jesús nos dice que su justicia, su misericordia y su fidelidad son parte absoluta de ser un seguidor. Mateo nos demuestra que Jesús no está rechazando la ley, de nuevo está cumpliendo la ley y los profetas. La vida, las acciones, las enseñanzas, el ser de Jesús es una encarnación no solamente de cómo y quién es Dios, pero también cómo un ser humano puede vivir la intención de la ley de Dios. Que Jesús le da el resumen: amar a Dios y amar a los prójimos. En la última sección, versículo 37 al 39, después de toda esta confrontación que Jesús tiene con los líderes del templo, los líderes de la sinagoga, enseñándole a sus discípulos cómo no ser y qué ser y cómo ser, vemos el corazón también de Dios, el corazón de Jesús que lamenta. Y es aquí donde estas parábolas tienen que ser interpretadas como parábolas en el contexto del corazón de Dios aquí. ¿Qué está haciendo Jesús? Está lamentando, está llorando porque Él ama a su gente, aún los orgullosos, aún estos líderes que lo han malinterpretado. Jesús dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apiedras a los que se te envían. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos como reúne la gallina a sus pollitos debajo de sus alas, pero no quisiste? Pues bien, la casa de ustedes va a quedar abandonada. Y les advierto que ya no volverán a verme hasta que digan: bendito el que viene en el nombre del Señor. Vemos el lamento absoluto, el amor incondicional de Dios, pero también vemos la respuesta humana. Y de nuevo es aquí donde tenemos que tomar con toda seriedad si somos como el primer hijo o como el segundo. Si somos los labradores que rechazan a los mensajeros de Dios y al Rey mismo, o dejamos que venga y reine en nuestras vidas. Y si aceptamos las invitaciones al banquete, al compromiso, al pacto absoluto de seguir y amar a Dios y vivir bajo su reinado en su reino aquí en la tierra. Y como si rechazamos, no es que Dios nos castiga, es de que nosotros decidimos abandonar, nosotros decidimos rechazar. Entonces al abandono es más nosotros dejando a Dios, más que Dios dejando a nosotros, porque vemos el corazón aquí de Dios. Entonces debemos escuchar toda esta sección con gran seriedad. Uno, aprendiendo el contexto de lo que está ocurriendo en Mateo. Y dos, dejando que la Escritura lea nuestra conciencia, lea nuestro corazón, interprete nuestras intenciones y molde nuestra fe, nuestro carácter, y que seamos un pueblo de fe en palabra y acción. Mateo nos quiere decir que tengamos mucho cuidado
Nos quiere decir que Dios nos ama, Dios con nosotros, pero también nos llama y nos reta, pero que entendamos que Dios tiene un anhelo y que Dios duele cuando lo rechazamos. Mateo mantuvo a Jesús en toda esta sección en el templo, porque todo esto importa. Este es el centro de la vida del pueblo de Dios, y ese es el lugar donde Jesús ha sido cuestionado, pero como respuesta enseña, responde, reprende, expone, ama, invita y lamenta. Y va a seguir adelante porque en unos días va a tomar la cruz para reconciliar todas las cosas. Entendamos que la autoridad total la tiene Jesús, que nos llama a obedecer y amar a Dios y al prójimo absolutamente. Leer este pasaje en su contexto es esencial, porque si lo leemos por partes podemos reducirlo a ideas aisladas y no a la enseñanza directa de Jesús. Entonces por eso Mateo lo conecta todo. Nos crea un escenario, un lugar y un mensaje muy claro, una invitación muy, muy clara. Bueno, al escuchar a Jesús, o ya que terminen esta reflexión y lean el pasaje por su propia cuenta, háganse esta pregunta: ¿qué es lo que más te llama la atención de lo que Mateo está mostrando sobre el corazón de Dios? ¿Y cómo podría eso comenzar a transformar la manera en que vivimos nuestra fe y nuestras relaciones en nuestra vida y fe personal y como comunidad, como iglesia? Primero Dios, y continuamos mañana miércoles en nuestras reflexiones de Semana Santa. Un abrazo.